Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos todos a esta oportunidad de estar en la casa del Señor para aprender de su bendita palabra. Y estamos estudiando el tema de la salvación. Y como siempre quiero iniciar con un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en la clase anterior? ¿Sí? Solo para darles una pequeña luz. Estuvimos hablando de la capacidad del hombre de venir a Cristo. ¿Se acuerdan? Y que era lo que el Señor enseñaba. Y que la Biblia dice que, empezamos con el versículo del apóstol Pablo en donde dice que nadie busca a Dios. No hay nadie que es bueno. ¿Sí? Todos se desviaron. ¿Se acuerdan que leímos eso? Bueno, en la clase anterior estudiamos lo que la Biblia enseña acerca del hombre y lo que Jesús enseña acerca de las condiciones que deben cumplirse para que alguien pueda venir a Él. La Biblia dice en Romanos 3 que no hay justo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno. Amén. Jesús preguntó a un joven y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y él enseñó en ese momento que nadie es bueno, solo Dios. Amén. Solo Dios. Y luego aprendimos de dónde viene la base del por qué nadie busca a Dios. Y Dios dice del hombre que todos los designios del corazón de la humanidad son de continuo al mal. Eso está en Génesis. Amén. Pero siempre está el pensamiento de que hay personas que nosotros consideramos que son buenas, ¿verdad? Hay personas que creemos nosotros que ellos buscan a Dios. ¿Verdad que hay personas que aparentan que buscan a Dios? ¿Sí? Bueno, hay personas que siguen defendiendo que el hombre sí puede buscar a Dios por su propia voluntad. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Dios en su perspectiva, desde la perspectiva divina, dice que todos los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. Que no hay bueno, que no hay quien busque a Dios. Pero hay personas que piensan que el hombre busca a Dios por su propia voluntad. Entonces, alguien debe decir la verdad. Amén. O Dios dice la verdad del ser humano, o se equivocó Jesús en decir lo que dijo. O el hombre que cree que viene a Dios dice la verdad, o es Dios quien está mintiendo cuando se escribió la santa y bendita palabra de Dios. Y eso quiere decir que si hay un error ahí, los teólogos y los eruditos tienen que corregir esa parte de la Biblia. Y ese es un problema. Hay muchos que defienden que la condición del hombre es diferente. No solamente es que está muerto, sino que es que está enfermo de pecado. Y esto es porque no separan la obra espiritual de las acciones físicas. O sea, ellos piensan que el hombre caído desde su estado muerto espiritual, desde ahí todos vienen a Cristo cuando ellos quieren. Y defienden eso en debates y defienden eso con versículos bíblicos, que el hombre viene a Cristo y cree en el Señor Jesucristo y ejerce fe sin ser vivificado por el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Ellos explican que desde la acción de creer por la fe, porque para ellos el hombre caído cree en Cristo y tiene fe genuina sin que el Espíritu Santo esté en ellos.
Así lo enseñan y así lo defienden. Entonces dicen que la acción de creer y el tener fe, eso es del hombre. Y que después de que el hombre ejerce esa fe y ejerce el creer, automáticamente le otorga el permiso al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en las vidas. Interesante, ¿verdad? Dios dice y enseña en su palabra que todos los designios del corazón del hombre van de continuo al mal. Que toda la esencia del ser del hombre es maldad. Que el hombre ha caído y está muerto espiritualmente por el pecado. Por lo tanto, no hay nadie bueno, no hay quien haga el bien, no hay ni un justo. No hay quien busque a Dios. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Y con respecto a venir a Cristo, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Por eso os he dicho antes, nadie tiene el poder en sí mismo de venir a mí si el Padre no le trajere. Amén. A Nicodemo, Jesús le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Pero tenemos personas y hermanos que opinan lo contrario y defienden de que el hombre pecador, cuando cree, ejerce fe y entonces le autoriza al Espíritu Santo y le da el permiso de que abra su corazón. O sea, él provoca el nuevo nacimiento. O rechaza a Cristo y rechaza la gracia. Según Dios, nadie le busca. Y según Jesús, nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. Así que alguien debe decir la verdad. Y yo creo que Dios dice la verdad. Amén. La verdad es incuestionable. Aunque hayan todo tipo de eruditos, doctores, teólogos de renombre que se atrevan a debatir en contra de lo que Dios dice, están equivocados. Porque eso implicaría de que la Biblia tiene errores y Dios está mintiendo con lo que dice acerca del hombre. Hay cosas que Jesús enseñó que deben pasar antes para que sea evidenciada la obra del Espíritu Santo en una vida. Amén. Una fe divina es implantada en el corazón de un pecador que estaba muerto. Jesús dijo, yo tengo la potestad para dar vida a todos los que me diste, en Juan 17. Y en Juan 6 dice, el Espíritu es el que da vida. El hombre radicalmente caído, que ha sido salvo y se encuentra muerto espiritualmente, debe recibir vida por el Espíritu Santo. Amén. Para poder venir a Cristo y para que tenga ese poder, tiene que ser dado por el Padre. Amén. Y la persona viene a Cristo porque el Padre lo trae. Amén a eso. Pero siempre hay complicaciones a la hora de entender que nadie es bueno. Porque todos ven que en el mundo hay personas con acciones buenas. Hay buenos esposos que no son cristianos, ¿verdad? Hay buenos empleados, buenos con sus familias, buenos con el prójimo, pero todos son pecadores. Y el pecado es muerte. Todas sus obras son consideradas como maldad, porque ninguna de esas obras son para la gloria de Dios.
Amén. El estándar de bondad, hermanos, según Dios, no es medido por nuestra opinión. Dios tiene su propia balanza para pesar al hombre. Y toda la esencia del ser del hombre es de continuo al mal por su pecado y para la satisfacción de su propio ego y para su propia admiración y para su propia alabanza. Y eso es pecado, porque toda la gloria es para Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es que hay personas buenas y la Biblia dice que no hay ni uno? Pues Dios no ve la bondad como nosotros la vemos. Dios conoce y escudriña la mente de los corazones, y el hombre, según Dios, está radicalmente corrompido en su mente, corazón, espíritu y alma. Porque es Dios quien dice que todos los designios del corazón del hombre, de la esencia del ser del hombre, son maldad. Así que no estamos hablando de que todos son extremadamente malos y que no hay nadie en el que no haya una pizquita de bondad humana. Este pasaje está referido a la maldad del pecado del hombre. Amén. Gloria a Dios. Todo ser humano está en pecado y está muerto espiritualmente. Y en ese estado él no puede hacer nada por sí mismo. En ese estado el hombre no tiene fe. No puede ejercer fe. Porque toda la esencia de la raíz de su ser es maldad. Y un hombre Dios dice de él que todos los designios del corazón son maldad. No dice algunos, dice todos los designios del corazón. Y eso es importante, porque si dijera algunos de los designios del corazón del hombre, entonces podríamos pensar que hay una pequeña parte en donde haya oportunidad de que haya algo bueno, pero dice todos los designios del corazón del hombre. Amén. Entonces Dios tiene que hacer algo en ese corazón para que Él pueda reaccionar para bien. Y con respecto a creer, hermanos, no solo se refiere a un creer vacío, porque nosotros podemos creer que existió Cristóbal Colón. ¿Cuántos creen que existió Cristóbal Colón? ¿Verdad? No lo vimos. Nadie puede decir cómo era Cristóbal Colón, pero creemos que Cristóbal Colón vivió y existió. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que podemos vivir nuestras vidas sin ningún tipo de cambio de la existencia de Cristóbal Colón o no. Y creemos. Ahora, ¿qué es lo que quiero enfocar con esto? Que hay muchas personas que creen en Cristo de la misma manera. Creen como alguien que existió, creen como alguien que es parte de la historia, pero siguen con sus mismas vidas sin ningún cambio. Entonces, la Biblia dice que del creer no solamente es un creer vacío, porque los demonios creen y tiemblan. Amén. Los demonios saben quién es perfectamente Cristo. Entonces no habla de un creer vacío, es un creer divino. Es un creer que usted con seguridad sabe que sus pecados han sido perdonados. Y eso es grande, hermanos. Porque no solamente está en la existencia de Jesús, está en creer que Él nos limpió de nuestros pecados. No es un creer vacío. La Biblia dice que Dios es el que pone fe. Amén. Dios es el que hace creer a las personas y Dios da el don del arrepentimiento. Y cuando Jesús está enseñando, hermanos, con respecto a venir a Él, dice que nadie puede venir a Él si el Padre
si el Espíritu Santo no le da vida, si el Padre no lo trae. No existe el hecho de que yo le abrí mi corazón al Señor, no existe eso. La Biblia dice que Dios le abrió el corazón a Lidia, en Hechos capítulo 13, si no me equivoco. Es Dios quien abre los corazones. Amén. Ahora debemos recordar algo. Desde la perspectiva divina, y quiero hacer esto con mucho cuidado y póngame atención. Desde la perspectiva divina, hermanos, según los que yo expliqué en la clase, de cuando Dios pone los nombres en el libro de la vida, que eso es antes de la fundación del mundo, y está en un pacto con el Hijo, y están haciendo todo el plan de la salvación. Yo explicaba que eso fue en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Entonces, desde la perspectiva divina, hermanos, escúchenme, los salvos ya son salvos desde antes de la fundación del mundo. El libro de la vida se escribió antes de la fundación del mundo, pero eso es en el cielo y en el conocimiento de Dios, en la Trinidad, por el pacto entre Dios Padre y Dios el Hijo y el testigo activo que es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos opinar ni asegurar la salvación o condenación de nadie. Nosotros no podemos hacer eso. No es trabajo de nosotros convencer a la gente de que son salvos, ni es trabajo de nosotros andar condenando a la gente. No existe mandamiento en la Biblia en el que se nos diga que debamos convencer a las personas de que son salvos, o decirles que se van a condenar porque se van a condenar. El mandamiento nuestro es predicar el Evangelio de Cristo, que solo Cristo es la esperanza. Nosotros somos enviados a transmitir el mensaje, nada más. Y esto es lo importante. Es el Espíritu Santo que obrará en su perfecta y santa voluntad. Pero nadie de nosotros está autorizado para asegurar quiénes son salvos y quiénes son condenados. Y quiero hacer el corte de la delgada línea entre una falsa enseñanza predicada en base a un error de interpretación. Porque hay personas que enseñan que los salvos siempre serán salvos con ocasión de libertinaje. Y escúchenme bien lo que voy a decir. Los salvos siempre serán salvos. Esa es una interpretación que en la interpretación correcta es maravillosa, pero en la interpretación torcida es una herejía. ¿Amén? ¿Cómo podemos entenderlo? Los salvos siempre serán salvos. Esa frase solamente se encuentra en el conocimiento divino entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos saben. Amén. Pero cuando se enseña de esta forma aquí con una desviación, algunas personas hacen de esta enseñanza un estilo de vida de libertinaje, en antinomianismo. Quiere decir que como ahora ya no hay ley, todo es pura gracia, puedo vivir como quiero, hago lo que quiero, yo ya soy salvo. Momento. Para ellos no les importan los mandamientos de Dios, todo es pura gracia, pero esta interpretación está diseñada para que las personas supuestas cristianas no les importe su forma de vivir. Pueden vivir como quieren, pueden andar como quieren, pueden pecar como se les antoje. Si tú ya viniste y levantaste la mano y creíste e hiciste la oración del pecador y te bautizaste, siempre serás salvo sin importar cómo viva. Error. Eso es un error. Los salvos
tienen el Espíritu Santo que les guía a la santificación, no al libertinaje. Los salvos, por su viejo hombre, pecan, pero son guiados a la santificación, no son guiados al libertinaje. Amén. Ellos no pecan deliberadamente porque les duele pecar y ofender a Dios. Entonces aquí encontramos una desviación de la verdad. Esta es falsa. Es una falsa doctrina y enseñanza enseñarlo así, porque se opone completamente a lo que la Biblia enseña. Y permítanme aclararles eso. Es una verdad que los salvos son salvos desde antes de la fundación del mundo por elección soberana y en base al sacrificio por la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Es verdad que ninguno de los elegidos por el Padre y ninguno de los que están inscritos en el libro de la vida y ninguno de los que han sido redimidos por la sangre de Cristo y ninguno de los en quien el Espíritu Santo ha obrado, la obra de la regeneración se va a perder. Ninguno de los salvos se perderá. Nadie de ellos perderá su salvación. Pero este conocimiento de quiénes son estas personas es algo que solo le pertenece a Dios. Solo a Dios en su sola potestad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saben quiénes son. Ningún ser humano puede asegurarle salvación a otro y ningún ser humano se sentirá salvo viviendo como el diablo. En ningún momento Dios le da la autoridad a nadie para que este alguien vaya y le dé salvación eterna a otro. Y le diga y le asegure la salvación. Usted y yo no podemos decir eso. Tú eres salvo, tú serás salvo, tú no serás salvo, aquel se va a condenar, este se va a salvar. Nadie puede decir eso. Yo no puedo venir y decirle a hermano Nelson, usted se va a salvar. No le puedo garantizar la salvación porque la salvación no es mi opinión. Amén. Nosotros podemos decirle a alguien cómo puede ser salvo. ¿Cuáles son los frutos de un salvo? ¿Cuáles son las evidencias visibles en una persona que se salva, en la que el Espíritu Santo mora? Porque la Biblia lo dice. Pero no podemos asegurarle la salvación a nadie. Escúchenme. El pastor no puede asegurarle la salvación a ninguno de sus propios hijos. Mucho menos puede asegurarle la salvación a sus miembros. Escúchenme bien, hermanos. Es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios. No es otro ser humano, por muy importante que parezca. La salvación no depende de la opinión de nadie. La salvación solo la puede asegurar el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Amén. Así que nadie está autorizado de decirle a otro, vive como quieras y haz lo que quieras porque tú eres salvo y salvo serás. Nadie puede darse esa libertad. Esa es una tontería, hermanos. Es todo lo contrario. El Espíritu Santo que mora en una persona salva le hará dar fruto de santificación. Santificación, no libertinaje. Amén. Y el deber de todo siervo de Dios es guiar a los hijos de Dios hacia la santidad, hacia la madurez espiritual, hacia la conformación de Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como cristianos, hermano, esa es la búsqueda. Esa es la búsqueda. Buscamos la santidad, no libertinaje. Nadie que viva como el diablo puede. Nadie que viva como el diablo en todo tipo de libertad al pecado,
conforme a los apetitos y deseos de su carne, debería estar seguro de su salvación. No puede. Porque un salvo no puede pecar deliberadamente, le duele fallarle al Señor, se humilla en verdadero arrepentimiento a Dios por sus pecados y lucha para no fallarle. Es muy diferente aquel que lucha por servirle a Dios de la manera más fiel posible que aquel que peca a su antojo creyendo que siempre es salvo. Y que no importa lo que haga ni cómo viva, Dios es amor y Dios es misericordia y Él no tiene que preocuparse porque todo es pura gracia. Son personas diferentes, hermanos. Muy diferentes. Alguien que se acerca a Dios en humillación genuina, a alguien que cree que puede usar la gracia de Dios a su antojo, son personas muy distintas. Ahora, en la perspectiva divina, en la cosmovisión eterna, Dios sabe de antemano quiénes serán salvos, quiénes son. Dios puede decir, los salvos siempre serán salvos. Dios puede decir eso. Amén. Pero aquí en la tierra nadie puede asegurarle salvación a otro, porque solo el Espíritu Santo puede dar ese testimonio. Aquí en la tierra hay un orden lógico de la salvación, hermanos, y es una intervención visible de las personas, en las personas. Y esto comienza en la regeneración. Como Jesús lo enseñó, esto es nacer de nuevo. Es lo que yo tengo aquí en la pizarra. La regeneración, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La tercera persona de la Trinidad, el testigo activo del pacto, a quien Jesucristo envió, Él aplica y ejecuta el poder de transformación, regenerando personas muertas en delitos y pecados y dándoles vida. Y lo hace en el tiempo y espacio de la voluntad de Dios de forma instantánea. Esto es así. La regeneración, el nacer de nuevo, es instantáneo, de una sola vez. La regeneración no tiene procesos. Nacer de nuevo no tiene procesos. Es instantáneo y es real. En Juan capítulo 6, 63 dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, cuando el Espíritu de Dios da vida, dio vida, hermanos. No deja moribundo a nadie. Dio vida. Quiero que veamos lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9 vamos a leer. Lo tenemos, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo con respecto a la regeneración. ¿Lo tenemos? Vamos a ver. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. Leemos la palabra del Señor. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. El apóstol Pablo está describiendo en todos estos versículos la obra de la regeneración. Amén. Gloria a Dios. No hay etapas, no hay procesos en la regeneración. La regeneración es real, es instantánea. No hay personas medias regeneradas. O es regenerado o no es regenerado. Amén. O Cristo te da vida por obra del Espíritu Santo, o estás muerto. O naces de nuevo o no naces. Amén. Pero ¿qué es la regeneración? La regeneración es el poder de vida obrado por el Espíritu Santo en un hombre muerto en delitos y pecados. Es la implantación de la fe y el convencimiento de pecado con un genuino don de arrepentimiento. Amén. Y en ese don de arrepentimiento, la persona vivificada es arrastrada a los pies de Cristo con cuerdas de amor. La regeneración es la implantación de una nueva naturaleza espiritual. Es un cambio de la disposición del corazón y la inclinación del corazón, que ahora el hombre se sujeta voluntariamente a los mandamientos de Dios. No es obligado. Voluntariamente, por medio de la obra del Espíritu, las personas obedecen los mandamientos de Dios. La regeneración es la transferencia que el pecador experimenta al salir de las tinieblas a la luz. Nadie tiene deseo de venir a Cristo, y aunque sepan la historia de Cristo y les dé sentimiento ver películas, cuando se les hace el llamado que tengan una seria relación con Él, lo rechazan con desprecio. Entonces nadie quiere. Una obra tiene que pasar en su corazón para venir a Cristo. Y eso es regeneración. Gloria a Dios. En la clase pasada aprendíamos que el Padre es el que atrae. Dios tiene que hacer la obra de regeneración por el medio del Espíritu Santo en una transformación real en una persona para que pueda venir. Cualquier persona en este mundo puede hacer una confesión con su boca. Cualquiera puede decir que cree en Cristo. Cualquiera puede levantar su mano y decir yo acepto. Pero así como lo dijeron, más tarde pueden abandonar esa decisión. Pueden arrepentirse de haber aceptado y pueden seguir con su misma vida y práctica deliberada del pecado en su mundo. Así que una confesión o una levantada de mano o una oración de yo recibo a Cristo como mi Salvador no es la seguridad de la salvación de alguien. La seguridad de la salvación de alguien es el poder del Espíritu y la obra transformadora de Cristo que le hace a las personas producir fruto de santificación. Amén. Y es el Espíritu que los preserva, y la regeneración es impulsada por el Espíritu Santo y es la que hace dar evidencias del poder de Cristo en un corazón. Ahora, aquel que antes vivía feliz y deleitado en su pecado, todo eso perdió el atractivo. Ahora hay un espíritu en él que lo guía a la santificación. Los salvos, hermanos, sienten cuando el Espíritu Santo les convence de sus pecados. Los arrastra a Cristo para santificarse progresivamente. La santificación sí es progresiva. La santificación sí. La regeneración no. La regeneración es instantánea. Cuando Dios le da vida a una persona, le da vida. Amén.
Los salvos obedecen los mandamientos de Dios, les duele genuinamente pecar y ellos son preservados por la compulsión y la fuerza del Espíritu Santo que mora en ellos. Ellos experimentan una transformación y es importante, los que son salvos cambian. Amén. Cambian. Así que sí es importante la confesión de fe, sí es importante y necesario reconocer a Cristo públicamente como nuestro Salvador, pero no es la base de la seguridad de la salvación. La base de la seguridad de la salvación es el Espíritu Santo en una persona. Es el poder de Cristo en una persona. Quiero enseñar, hermanos, que cuando alguien tiene verdadera fe, sus obras son fruto del Espíritu. Él tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aunque dé pequeñito el fruto, pero da fruto. Amén. Da fruto. Ahora, yo tengo escrito aquí, en este cuadro, los tiempos de la regeneración. Esto es algo que yo hice con el fin de que entendiéramos un poco cómo es lo que funciona la regeneración. Y quiero decir, hermanos, que nadie sabe con exactitud cuándo es el momento en el que el Espíritu Santo obra la regeneración. Nadie sabe. Porque no todas las personas experimentan y sienten de la misma forma la obra de la regeneración o nacer de nuevo. No todas las conversiones tienen las mismas experiencias, no todos pueden decir fechas, días, meses y años de cuándo fueron. Amén. No todas las personas tienen, como el apóstol Pablo, una experiencia en el que lo bajaron del caballo y quedó ciego. Y él puede decir, ese día yo, ¿verdad? Amén. Yo estoy seguro, hermanos, que nadie sabe realmente cuál es el momento en el que el Espíritu Santo obró en su corazón. Y esto no debe de ser objeto para que alguien mida la salvación de otro y diga, no, pero es que ese no se le detalle. No se sabe cuándo. Nadie puede juzgar eso, porque solo el Espíritu Santo sabe cuándo efectuó la obra de regeneración en ese corazón. Gloria a Dios. Como les repito, no hay procesos de regeneración, es un solo momento en el que el Espíritu Santo genera vida en un corazón muerto en delitos y pecados. Y quiero que estudiemos este pequeño cuadro que yo hice. Y está de la siguiente manera, mire. ¿Lo pueden ver todos? ¿Sí? Me pongo por aquí. Los salvos, hermanos, no son personas sin pecado, son pecadores. Amén. Son pecadores, a quien Cristo ha limpiado con su sangre. Entonces, los pecadores, elegidos por el Padre desde la eternidad. Estamos hablando de la obra de regeneración. No tengo fechas, no tengo días, no tengo meses, solamente es para que entendamos. Hay personas, hermanos, que van a ser regeneradas por el Espíritu Santo desde su niñez. En su niñez el Espíritu Santo obra en el corazón y los regenera. Hay otros que van a ser regenerados en su juventud. En su juventud el Señor los atrapa y los arrastra a Cristo. Amén. Hay otras personas que están entre estas etapas, que son regenerados, pero caen en pecados difíciles y son restaurados por el Espíritu Santo. Pero estamos hablando de personas regeneradas. Amén. Así que existen esas posibilidades de que una persona salva, regenerada por el Espíritu, caiga en un pecado duro. Es lo que pasó con David. Pero Dios los restaura
porque son salvos y han sido regenerados. Luego está el otro que puse aquí es que hay personas que son regeneradas en la vejez. En su vejez el Espíritu Santo obra la regeneración. Y está el otro que es lo siguiente, que son regenerados antes de morir. Amén. Así que están todos estos panoramas en estos cuadros. Pero hay algo importante en esto, hermano, y es que todos son salvos. Todos son salvos. Se puede dar la regeneración en estos tiempos porque todos son salvos. Cristo ha muerto por ellos, son salvos por el pacto entre el Padre y el Hijo, que ya fue cumplido, por el valor de la sangre de Cristo, por el juramento del Padre, pero el Espíritu Santo aplicará la obra de compulsión en el tiempo y el espacio de la santa y soberana voluntad de Dios, en cualquiera de ese tiempo. Amén. Todo aquel que fue elegido por el Padre para salvación, el Espíritu le da vida. Es salvo y será salvo por la obra del Espíritu Santo en el tiempo de Dios. Pero tenemos un problema serio y es que algunos juzgan la vida de las personas y dicen, es que ese es demasiado pecador, hombre. Ha desperdiciado toda su vida. Es un violador, un asesino, una prostituta, un narcotraficante, un alcohólico, un drogadicto. Es una basura, es una escoria que ha desperdiciado su vida en el mundo, en el placer y el pecado. ¿Podrá ser regenerado alguien así en alguna etapa de la vida? Yo le respondo, sí. Sí, claro que sí. Y usted me va a decir, no lo merece. Y yo le puedo responder, ¿usted lo merece? Nadie lo merece. Nadie es salvo porque lo merezca. Nadie lo merece. Y debemos aprender a ser aterrizados. Porque no estamos en la posición de discutir la salvación de alguien. Porque la Biblia nos enseña que hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es la razón por la que una persona así puede ser salvo si ha tenido una vida tan desgraciada? Déjeme responderle. La única razón por la que ellos son salvos es por el amor del Padre y el suficiente sacrificio de Cristo en la cruz, que les limpia de sus pecados. Y el Espíritu Santo obra en sus corazones a lo largo de su vida o antes de morir. Las preguntas que yo quiero que tengamos claro son las siguientes. ¿Cuándo un ser humano fue salvo? Según la Biblia y según lo que hemos aprendido, fue salvo antes de la fundación del mundo. Pero cuando un ser humano es regenerado, eso pasa en el tiempo y el momento y el espacio de la santa y bendita y soberana voluntad de Dios. Yo no puedo decir cuándo va a ser, cómo va a ser, porque es el Espíritu Santo el que obra. Amén. ¿Quedó claro, hermanos? Esto ha sido la clase de hoy y que el Señor les bendiga, hermanos.